A César Roldán lo mataron el 2 de diciembre de 2023, una víctima inocente de tantas, pero un crimen que nos conmocionó a todos, porque además él ese día no le tocaba trabajar, estaba de franco, le tocó estar arriba del colectivo y encontró la muerte en Eva Perón y Cuyen a raíz de lo que ahora la justicia determinó fue un crimen instigado desde la cárcel. Ni más ni menos. Recordamos perfectamente ese caso, por esto, no por lo azaroso. Claramente estaba, reemplazando a un compañero, buscando, una jornada de franco para después estar con su familia y encontró la muerte por esta locura y ratifica una hipótesis que siempre tuvieron los fiscales y ahora tienen ya un dato más preciso y las propias autoridades del Ministerio de Seguridad, que desde las cárceles de la provincia, cárceles federales, se seguían ordenando, pergeñando delitos de altísimo impacto. Tuvimos el pico de violencia letal el año pasado, en marzo, con 4 crímenes y este que también generó enorme zozobra y conmoción. Recordamos lo que fue la despedida de sus restos en una cochería del macrocentro de la ciudad, donde sus compañeros, sus familiares no salían del asombro y del impacto que les había generado. Incluso te cuento que estuvimos hablando con Belén, con la viuda de César, hace algunas horas nada más, a raíz de esto que fue un avance en la justicia, porque se imputó a Andy Benítez y a otras personas que forman parte de su banda como instigadores del crimen, y ella nos manifestaba que estuvo en la audiencia imputativa y que todavía está tratando de recomponerse, porque fue revivir todo lo que ocurrió en esas horas dramáticas donde se encontró con la muerte de su marido, para que también tengamos una dimensión de lo que significa una familia diezmada por una víctima inocente. Totalmente. Y nos ponemos en el lugar de toda una familia víctima de esta violencia alocada que atravesó la ciudad de Rosario, y probablemente esa audiencia imputativa generó, un recordar y revolver lo peor de horas que han angustiado toda una familia, y desde luego que uno se solidariza con todas esas víctimas. Tal cual. Y estamos trabajando con Federico Marcucci porque hace minutos hablaron los fiscales acerca de esta imputación. Federico, buen mediodía. Gisela, ¿cómo estás? Todo el equipo también. Buen mediodía para todos. Así es, estamos trabajando aquí en el Centro de Justicia Penal. Hace instantes terminaron de hablar los fiscales Ávila y Serliani. Dieron detalles muy importantes con respecto a esta audiencia imputativa realizada en la jornada de ayer aquí en el Centro de Justicia Penal. Bueno, la conclusión más importante a la cual llegaron los fiscales es que esta persona, conocida como Andy Benítez, fue el ideólogo, el autor intelectual de una multiplicidad de crímenes. El más resonante es el del colectivero César Roldán, como ustedes marcaban, asesinado a fines de diciembre de 2023. Pero allí los fiscales, sobre todo Ávila, hicieron una diferenciación muy importante. Recordemos que Benítez fue condenado por ser el jefe de 2 asociaciones ilícitas en el barrio de Ludueña. La gran mayoría de los crímenes que fue imputado Benítez tenían que ver con una disputa entre bandas para conquistar territorios en la venta de estupefacientes. Ellos dejaron bien en claro que el crimen de Roldán fue una víctima al azar, que cuál tenía el objetivo, dejar un mensaje y generar conmoción social. Eso se lo trataron de distinguir muy bien los fiscales, y allí estuvieron dando declaraciones justamente acerca de este proceso, donde no solo está imputado Benítez, hay otros 3 también, acerca de esta multiplicidad de hechos, esta multiplicidad de delitos ocurridos durante los últimos años. El más resonante, el de César Roldán, que insistimos, tenía que ver con eso, dejar un mensaje para generar conmoción social. El resto tenía que ver justamente con lo que veníamos contando. Y estuvieron hablando los fiscales, hablamos con ellos y dieron muchas precisiones. Decíamos, el caso de Roldán fue el más resonante, pero hay una multiplicidad de hechos de los cuales estas personas han sido atribuidas como responsables. Al menos 6 es lo que indicaron los fiscales, pero con esa gravedad o esa salvedad, Guillermo, ¿no? Que era desde la cárcel, es decir, ya preso y más allá de las disputas territoriales, seguía cometiendo delitos desde la cárcel. El famoso home office carcelario, ¿no? Donde no había ningún tipo de restricción. Después llegaron, ¿no?, medidas mucho más restrictivas, y hubo también, como se dice en la jerga, un vuelto para las autoridades cuando hubo una disputa por el manejo del poder y del territorio, porque los presos de máxima peligrosidad estaban viendo cómo su poder se veía menguado, disminuido, y querían disputar ese poder con el Estado. Bueno, desde la propia cárcel, sugestivamente, seguían teniendo acceso a telefonía, a internet, a mensajería instantánea, y podían, manejar los hilos del delito organizado. Una cosa increíble, inconcebible, pero que ha pasado de la peor forma.
Sí, y que además, les digo, compañeros, también dejaron muy en claro a los fiscales que con respecto al crimen de Roldán, aún todavía no han podido dar con los autores materiales. De lo que está acusado Benítez es de ser el ideólogo, el autor intelectual, pero no han podido dar con los autores materiales de este hecho. Se habla de 2 menores de edad, pero que no han sido identificados y, por supuesto, van a tratar de encontrarlos porque justamente Benítez es el ideólogo de este crimen, que tenía como objetivo justamente dejar un mensaje y generar conmoción, diferenciándolo totalmente de los otros, que eran disputas entre bandas, sobre todo en el barrio de Ludueña. Lo que explicó muy bien el fiscal Ávila es cómo Benítez primero formaba parte de una asociación ilícita y luego decidió abrirse para formar otra, donde justamente el fiscal explicó que contrataba gente, las armaba. Bueno, todos detalles muy importantes con respecto a esta audiencia que se realizó ayer de una persona que ustedes bien marcaron. Está preso, pero desde allí justamente ideaba, pensaba, instigaba todos estos crímenes. El más resonante, el de Roldán, ocurrido en diciembre de 2023 allí en la zona de Eva Perón y Cuyen. Vamos a compartir lo que decían los fiscales. Ayer, como dijo la doctora Serliani, fueron una multiplicidad de hechos lo que se atribuyeron. Andy Benítez es una persona que ya había sido condenada como jefe de 2 asociaciones ilícitas. Lo que nosotros logramos, y esto es lo novedoso que tiene esta imputación, es que hicimos una evaluación integral de casos que de cierta manera habían quedado sin que se pudiera individualizar quién eran los autores, producto de los métodos en los cuales se estaba investigando. En los homicidios que ayer se atribuyeron, la gran mayoría de ellos tienen que ver con una lógica de disputa entre bandas que querían conquistar un territorio para la venta de estupefacientes. La banda de los Riquelme contra la banda de Andy Benítez, Jerez y Matías César fue la que generó una gran violencia en Rosario y que hizo que el barrio Ludueña fuera el más afectado de la ciudad de Rosario en varios años sucesivos. El asesinato del señor Roldán escapa de esa lógica porque en realidad es para enviar un mensaje. Se ataca a un colectivero porque es algo que va a cobrar notoriedad en los medios, se deja un mensaje para tratar de buscar responsabilidades en otras personas con las cuales hay conflictos. El trabajo del equipo focalizado fue constituido por empleadas que trabajaban en la unidad de homicidios y por personal que empezó a trabajar con nuestro sistema informático, también lo que nos permite transversalizar y hacer un análisis estratégico de todas las evidencias, vincularlas de todas estas investigaciones que estaban aisladas y separadas y poder aprovechar al máximo las evidencias y esta recolección. Él estaba condenado como integrante de una asociación ilícita. Lo que se imputaron ayer son hechos concretos, delitos concretos que se hacen por medio de este poder que tenía en territorio y en esta asociación ilícita que participaba, y en la mayoría de los casos ha sido imputado como instigador. Habrá que ver entonces ahora si se puede avanzar con la identificación de los autores materiales, ¿no? Claro, porque... los sicarios contratados, que bueno, recién Fede nos comentaba, hay una hipótesis de que son menores. Yo recuerdo que en aquel momento quien tomó la investigación era el fiscal fallecido Bianchini, que había hablado de mayores de edad, que eran los que presuntamente dispararon contra el chofer. Pero bueno, a lo mejor con esta nueva imputación contra este integrante clave de una de las bandas en pugna en Rosario, podemos encontrar quiénes fueron los sicarios, aunque ya tenemos la figura del instigador, es decir, quién ideó, quién pagó presuntamente por asesinar al voleo a un trabajador para dejar un mensaje. Así es. Bueno, habrá que seguir de cerca, por supuesto, este caso. Recordamos justamente lo que ocurrió con César Roldán a fines de 2023. Generó mucha conmoción. También una de las preguntas que le hicieron al fiscal Ávila es si justamente este hecho en puntual había tenido, por ejemplo, alguna relación, algún vínculo con el del colectivero de Loya y también otros crímenes ocurridos en marzo de 2024. Bueno, en ese caso los fiscales trataron de separar las cosas y bueno, pero fue una de las consultas que también se le hizo porque recordemos que fue 3 meses antes de esa trágica semana de marzo donde muchos trabajadores inocentes perdieron la vida, generó conmoción, por supuesto, en la ciudad de Rosario y eso es justamente lo que contaban los fiscales. Esto va a seguir en investigación y el principal objetivo ahora será encontrar a los autores materiales. Benítez, lo que los fiscales acuden es que es el autor intelectual, el ideólogo de este crimen y de muchos más, y condenado, como ustedes también decían, por asociación ilícita en la venta de estupefacientes, en la disputa entre bandas, después de una investigación exhaustiva generalmente de estos fiscales que estuvieron prestando declaraciones hace instantes. Es muy importante entonces el avance de la justicia en ese sentido. Gracias, seguimos. Hasta luego.